La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocas historias cautivan tanto la imaginación a los aficionados a la historia medieval, por lo menos, aunque también creo que en general a cualquier aficionado de la historia, como la Guerra de los 100 años, que aunque se la conozca con ese nombre, en realidad no duró 100 años, duró algunos más. Duró exactamente 116 años, 4 meses, 3 semanas y 4 días. Con semejante duración, ninguno de los que la empezaron pudieron verla terminar, como os podéis imaginar. De hecho, en aquel entonces, en el siglo XIII y XIV, la gente, XIV-XV, de hecho fue del XIV al XV, cuando se desarrolló esta guerra, la gente no vivía tantos años como hoy en día, pero es que aún hoy, si una guerra durase 100 años, los que la empezaron, por supuesto que tampoco la verían terminar. Bueno, volviéndonos al siglo XIV, que es cuando empezó esta guerra, fue una guerra tan larga que dentro de la misma se produjeron otras guerras, como subguerras dentro de una gran guerra, tanto en el mismo foco del conflicto como en los reinos cercanos. Esta guerra de los 100 años terminó al final siendo algo parecido a una guerra europea en algunos aspectos. Terminaron interviniendo ya del lado de los Plantagenet, que eran una de las casas familiares que se peleaban en Francia en la guerra de los 100 años, como de los Valois, las dos casas que estaban disputándose el trono de Francia, que esa es la razón por la cual estalló esta guerra. Bueno, pues hubo reinos como el de Castilla, el de Bohemia, el de Navarra, el de Portugal, la República de Génova, el Ducado de Borgoña, por supuesto, que estaba en aquel entonces muy cerquita de Francia y hoy forma parte de Francia, o el mismísimo papado, que terminaron interviniendo de una manera directa o indirecta en esta guerra tan larga. De hecho, el propio papado padeció en esta misma época su propia guerra civil. Fue cuando se produjo el cisma de Aviñón y llegó a haber dos papas. Bien, cuando entre 1450 y 1453, que es cuando la guerra ya toca a su fin, los ingleses se retiraron de Francia, de Aquitania y de Normandía, el mapa de Francia había cambiado de manera dramática, la corona francesa se había refortalecido muchísimo además, y con ello el feudalismo medieval comenzó un imparable declive, que se verificaría ya en los siglos posteriores. Desde ese momento los monarcas ingleses se olvidaron del continente completamente hasta el día presente y tuvieron que enfrentarse a sus problemas internos que romperían en la guerra de las dos rosas, que lo habréis visto en alguna película. Es un tema muy tratado por el cine. Es la guerra de las dos rosas, que es posterior, es ya del siglo XV y es posterior a la guerra de los 100 años. Se enfrentaría también a dos casas dinásticas, los Lancaster y los York, durante otros 30 años. Bien, tanto en Francia como en Inglaterra el conflicto dio alas a las identidades nacionales que surgieron con fuerza en aquel entonces y que tiempo después daría lugar a la Francia y a la Inglaterra que conocemos hoy en día. Fue, en definitiva, un episodio de capital importancia en la historia de Europa, que hoy vamos a conocer con más profundidad en la contrahistoria. La primera vez que escuché hablar de la Guerra de los 100 años pues era un niño, creo, como todo el mundo, probablemente después de ver alguna película de las muchas que se han hecho en torno a la Guerra de los 100 años, porque está llena de personajes curiosos y muy atractivos para hacer novelas con ellos y crear relatos medievales de caballeros. Bueno, una de las preguntas que me hice en aquel entonces, lo recuerdo, es: bien, vale, perfecto, una guerra de 100 años, pero ¿cómo empieza una guerra tan larga? Es decir, ¿qué había en la Francia y en la Inglaterra de mediados del siglo XIV para que estallase un conflicto de tal magnitud y sobre todo de semejante duración? Estamos hablando no de 100, de hecho decimos lo de 100 años como os he comentado antes por acortar, pero duró 116 años. Bueno, incluso un poquito más, porque el Tratado de Paz no se firmó ya hasta finales del siglo XV, es decir, estaríamos hablando de la guerra de casi los 130 años. Pero empecemos por el principio de la guerra y no por el final, que a eso llegaremos cuando termine el programa. Bien, ¿por qué estalló esta guerra? Pues por problemas dinásticos, como ya os he anticipado en la introducción. Y decir problemas dinásticos en la Europa medieval es decir mucho. Bueno, es decirlo prácticamente todo. Veamos, vamos a irnos a los orígenes. Cuando en el año 1316 murió el rey Luis X de Francia, dejó solo una hija, que se llamaba Juana. Y a su esposa, que se llamaba Clemencia de Hungría, la dejó embarazada. Le faltaban todavía unos meses para dar a luz. Bien, el niño terminó naciendo, ya con su padre muerto y enterrado, terminó naciendo meses después y lo llamaron Juan. Pero tuvo la mala suerte este niño que murió a los 5 días de nacer.
Una tragedia sin ninguna duda, aunque en aquel entonces eso de que los niños muriesen pocos días después de nacer era algo bastante común. No era como hoy, que es muy extraño que se muera un niño a los 5 o a los 6 días. Tiene que torcerse mucho la cosa. En el año 1316 era, de hecho, lo habitual. La mayor parte de los que nacían no llegaban a los 10 años de edad. Bien, murió este niño y con ello pues, se creó un problema dinástico importante. Pero ocasionó muchísima inquietud porque además había dudas de que Luis hubiese realmente dejado embarazada a Clemencia. A ver si me entiendo, ¿me entendéis? Es decir, que tenían las dudas dentro de la corte y en general los que estaban cerca del rey de que fuese el padre de Juana y también de su hijo Juan, que acababa de nacer y morir en solo 5 días. ¿Por qué? Pues porque un poco antes del nacimiento y de la muerte del propio Luis se había producido un escándalo, el escándalo de la Torre de Nesle, en el que se acusó de adulterio a las 3 nueras del rey Felipe IV de Francia, que era pues el padre de Luis. Este tema no vamos a tratarlo porque entonces nos eternizaríamos, pero bueno, esto era un problema añadido. No se tenía claro que la única que quedaba, la única hija, fuese hija del rey, hija legítima del rey. Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado. En la corte se desconfiaba de la niña, que además era una niña, tenía solo 4 años de edad. Además, luego había otro problema, y este sí que era fundamental, y es que en Francia imperaba la ley sálica y eso implicaba que las mujeres de ninguna manera, por muchos derechos que tuviesen, pudiesen reinar. Así que la corona pasó directamente al hermano de Luis, que se llamaba Felipe y era el conde de Poitiers, que reinaría y fue coronado como Felipe V. Pero Felipe V tuvo la mala suerte de morir de disentería. Que lo mismo, hoy morir de disentería pues es una cosa extraña, pero en el siglo XIV era bastante común. Murió 6 años más tarde. Pudo, eso sí, reinar durante 6 años, pero no dejó descendencia. Así que la corona pasó a su hermano Carlos, que reinaría como Carlos IV. Más conocido porque en aquel entonces se les ponían sobrenombres a los reyes como Carlos el Guapo. Estaba buscando algunos retratos, ninguno es de fiar del todo, pero bueno, lo he estado viendo y la verdad es que tampoco parece especialmente guapo. Quizá se lo parecía a sus paisanos, a sus contemporáneos. Bueno, el hecho es que Carlos el Guapo, Carlos IV, no olvidemos el numeral porque a lo largo del programa de hoy vamos a ver muchos nombres, además todos los reyes de esta época se llamaban igual, Enrique, Carlos, Luises, etc. Y los numerales puedes llegar a hacerte un lío, teniendo en cuenta que no solo tenemos el reino de Francia, sino también el reino de Inglaterra, que tiene sus propios reyes y sus propios numerales, más los de los reinos vecinos, léase el reino de Castilla, el ducado de Borgoña, etc. Bueno, la cosa es que se habían quedado sin rey una vez, después otra vez, cuando Carlos VI volvió fue coronado y tal, Carlos el Guapo, pues se quedó de nuevo, se volvió a morir, y en 1328, es decir, habían pasado 12 años desde el primer fallecimiento, con solo 33 años que tenía, podríamos decir que era muy joven, pero en aquel entonces no es ser tan joven, 33 años y 6 años de reinado, este tipo murió de nuevo sin dejar descendencia masculina. Dejó como su hermano Luis a su mujer embarazada antes de morir, pero cuando dio a luz, 3 meses después, nació una niña a la que llamaron Blanca y claro, como he dicho antes, conforme a la ley sálica, pues no podía reinar. Así que resurgió de nuevo el problema, porque ya no le quedaban más hermanos. Habían estado pasándose la corona de hermano a hermano, pero entre que se morían pronto, o se morían pronto y además no dejaban descendencia, o se morían pronto y dejaban descendencia, pero era femenina y por lo tanto inválida, pues al final se estaba complicando muchísimo esto de la sucesión. El pariente más cercano era Eduardo III de Inglaterra, que era sobrino carnal de Carlos IV. Era hijo de su hermana Isabela. Tras él se encontraba un primo del finado llamado Felipe. Bien, esto era el panorama con el que se dieron de bruces en el último de los fallecimientos. La cuestión era bastante peliaguda, como podéis ver, porque aunque Eduardo estaba más cercano, no dejaba de ser un monarca extranjero, era inglés. Y eso los nobles franceses pues no lo veían con muy buenos ojos, no les gustaba demasiado. Bueno, de hecho, no les gustaba absolutamente nada que un monarca extranjero pasase a gobernar en Francia y que además probablemente lo hiciese desde Londres, sino desde París. Así que los nobles se reunieron en una asamblea junto a expertos de la Universidad de París, que ya en aquel entonces había adquirido muchísima importancia. Estamos hablando de casi mediados del siglo XIV, una universidad que tenía ya historia,
en aquella época, y decidieron que el inglés no podía heredar porque provenía de la línea femenina, no tanto por ser inglés, para que veáis que todavía el tema de la nacionalidad no se tenía muy claro. No podía reinar porque él era hijo de Isabela y por lo tanto no podía venir, ya que sus derechos se los había legado una mujer y no un hombre. Así que la corona pasaría al primo, este Felipe, del que os he hablado hace un momento, que fue coronado como Felipe VI. ¿Veis? Iban cambiándose los reyes continuamente porque en aquel entonces se vivía rápido y se moría joven. Si no era por una enfermedad, pues era porque te mataban en guerra. Bien, Eduardo III, que era el rey de Inglaterra, el que había aspirado a la corona, que la había reclamado como tal, se la envainó, pensó que bien, conforme a las leyes de Francia estaba correcto. A fin de cuentas, él tenía derechos, pero le habían llegado a través de Isabel, y reconoció a regañadientes a Felipe. Pero el problema no estaba ahí. Y claro, como no estaba ahí el problema, no tardaría en empeorar. Los reyes ingleses y franceses estaban emparentados, como lo acabamos de ver, pero es que llevaban emparentados muchísimo tiempo. De hecho, los reyes de Inglaterra eran de origen francés. Eran de origen francés desde que Guillermo de Normandía, un vasallo del rey de Francia, invadiese Inglaterra en el año 1066. Estamos hablando del año 1330 aproximadamente, pues desde 1066 gobernaban, entre comillas, los franceses, los normandos, en Inglaterra. Es más, la lengua que utilizaban los reyes de Inglaterra, que habían utilizado en los siglos anteriores, había sido el francés, no había sido el inglés. Esa es la razón por la cual en el escudo real del Reino Unido, de la Inglaterra actual, sigue habiendo una leyenda en francés y no una leyenda en inglés, y choca mucho cuando lo ves. Bueno, ¿y cómo es posible que estos tipos que tienen la lengua internacional por antonomasia, en el escudo de sus monarcas no aparece nada en inglés o en latín, como por ejemplo en el escudo de España o en muchos escudos que hay leyendas en latín, sino en francés? Pues esta es la razón, porque los reyes de Inglaterra a partir del siglo XI pasan a ser de origen francés, pasan a ser angevinos y por lo tanto pues se llevan con ellos el idioma. Es más, consideraban el francés una lengua más culta, una lengua proveniente del latín, a diferencia del inglés, que se la consideraba, todavía se estaba formando, el inglés actual se la consideraba una lengua más propia de los bárbaros, ¿no? De gente del norte, sin tradición literaria. En aquella época es cuando se producen prácticamente todos los préstamos que el inglés recibe de las lenguas latinas, básicamente del francés. Aproximadamente la mitad del léxico en la lengua inglesa hoy en día es de origen latino, casi todo tomado vía el francés durante esta época. Es la razón, por ejemplo, pues que mesa se diga table en inglés, que viene de tableau, que es como se dice en francés, y como está people, que pues de peuple, que es como se dice en francés, y no folk, que es como se dice o se diría antiguamente. De hecho, se sigue utilizando en inglés lo de folks, pero la palabra para decir gente o pueblo pues es people, y la tomaron entonces. Bien, esto más o menos yo creo que nos ha quedado claro. Los reyes ingleses y franceses estaban emparentados por esta invasión. Esto tuvo obviamente consecuencias, y la consecuencia directa en el entorno feudal en el que nos encontramos, aunque sea mentalmente ahora mismo, es que los sucesivos reyes de Inglaterra pasaron a serlo, pero sin renunciar a sus extensas posesiones que tenían en Francia en calidad de duques de Normandía. Pues ellos habían conquistado Inglaterra, pero no se habían desprendido de sus posesiones. De hecho, controlaban más territorios, los reyes de Inglaterra, más territorios dentro del reino de Francia que el propio rey. Es decir, que se daba un caso peculiar, y es que el vasallo era más rico y más poderoso que el señor. Y algo así solo se puede entender en clave medieval, una época en la que los aristócratas se relacionaban entre sí mediante un sistema relativamente complejo de contratos de vasallaje. Es algo típico del feudalismo que limitaba bastante la concentración de poder en manos de los monarcas. El sistema, que tenía algunas ventajas, y esa es la razón por la cual se empezó a utilizar en la Europa de la Alta Edad Media, tenía también sus desventajas. Una de ellas pues era esta, que se diesen anomalías como esta, en la que el vasallo era más poderoso que el señor, a cuya corona, además, como estamos viendo, podía llegar a aspirar si se producían los matrimonios adecuados, si había la descendencia correcta. Felipe VI de Francia sabía todo esto, era un hombre de su época, un hombre del siglo XIV, y para compensar en lo posible el poder de su sobrino inglés, selló una alianza con los escoceses.
Le vino a decir: bien, que sepas que sé que eres muy poderoso, que tienes grandes dominios en Francia, desde el sur hasta el norte, pero yo puedo también cerrar mis propias alianzas. Por ejemplo, con los escoceses, que son unos tipos con los que no os lleváis muy bien los ingleses. Esto evidentemente en Londres sentó fatal. Así que tras unos años de tiranteces, no muchos, estamos ya en 1830, en el año 1330, en el año 1337 Felipe decidió declarar la guerra a Eduardo. Es decir, Francia decidió declarar la guerra a Inglaterra. Y así es como empezó la Guerra de los 100 años. Felipe quería recuperar el ducado de Aquitania en el sur, que era la posesión más preciada de los monarcas ingleses en Francia. El sur de Francia en aquel entonces era más rico y estaba más poblado que el norte de Francia. Tenía una gran riqueza agrícola y además estaba abierto al Mediterráneo, etcétera. La zona que había sido sin ninguna duda más romanizada de todo lo que era en el siglo XIV Francia y, por supuesto, de la Francia actual, el centro de lo que había constituido las provincias galas del Imperio Romano. La cuestión es que eso estaba en manos de Inglaterra y la guerra la declaró Felipe con esa idea. Bueno, a ver si al menos consigo arrebatarle la parte que más me interesa. Bien, ¿qué hizo Eduardo? Pues Eduardo respondió reactivando la vieja querella dinástica. Dijo: así que estamos con esas. Yo que te he reconocido como rey, a pesar de que tenía derechos y no quise ejercerlos, bueno, pues ahora voy a reclamarlos de nuevo. Buscó apoyos en el continente, los encontró sin buscar demasiado, los encontró en Flandes. El conde de Flandes le reconoció como rey de Francia y lo que hizo Eduardo de Inglaterra fue proclamarse rey de Francia. Ya está, con esto la guerra estaba servida. Bueno, mejor dicho, dos guerras, una entre Francia e Inglaterra y otra civil dentro de la propia Francia. 3 años más tarde, esto fue cuando empezó, que fue en 1337, en 1340 se desataron las hostilidades. En aquel entonces estas cosas se las tomaban con mucha más calma que ahora. Es decir, podían declararse la guerra tal que hoy, pero la guerra propiamente dicha no empezaba hasta 2 años después. En este caso fueron 3 años lo que sucedió entonces. Las hostilidades se desataron en el Canal de la Mancha. Los ingleses se habían encargado de encontrar aliados en Flandes, como ya os he dicho, que era una región que dependía mucho de la lana británica. El Reino Unido nos parece un país industrial, y de hecho lo es. La revolución industrial nació allí, pero si viajásemos en el tiempo y preguntásemos a uno de nuestros antepasados en el siglo XIV por Inglaterra, pues lo primero que nos diría es que era un reino pobre y periférico, y lo segundo es que viven básicamente de su ganado, de tener millones de ovejas, y esa lana pues la exportaban a los centros fabriles de la época, como por ejemplo los puertos de Flandes, que ya tenían bastante actividad y una industria medieval, pero industria a fin de cuentas, de tipo textil. Bien, una buena parte de la lana que procesaban esos telares flamencos provenía de Inglaterra, que además les pillaba muy cerca. Navegando desde la costa inglesa hasta Flandes, pues bueno, a motores nada, pero incluso navegando a vela es muy poquito. Aquello se puede hacer en un día sin demasiados problemas. Bien, buscaron los aliados ahí, los encontraron en el acto prácticamente, y se aprovecharon de que los flamencos disponían de una flota respetable. Así que lo primero que fueron es a buscar a los franceses y se los encontraron en Sluis, que esto está en los Países Bajos. Se encontraron las dos flotas, una frente a la otra, el combinado anglo-flamenco por un lado y por el otro lado el francés, y ganaron los anglo-flamencos. De hecho, ganaron de tal manera, tan aplastante, que les dejaron sin flota. Esto sería importante ya para el resto de la Guerra de los 100 años, o al menos para buena parte de la Guerra de los 100 años, porque sin el control del canal, una guerra como esta no hubiera sido posible, simplemente, ya que los ingleses no hubieran podido trasladar tropas hasta el continente, o de haber conservado la flota, o al menos parte de su flota, los franceses lo hubieran tenido bastante más complicado. No ya a Francia, por supuesto, sino también a los propios Países Bajos. Luego se abrió en aquel momento otro frente, inesperado además. El frente este se abrió en Bretaña, donde estalló una guerra civil dentro de ese ducado. El ducado de Bretaña está pues donde está la Bretaña actual, que es el cuernecito que tiene Francia y que le ayuda a que el país termine pareciéndose a un hexágono, que es como los franceses llaman a su propio país. De la misma manera que los españoles, cuando hablamos de España, decimos la piel de toro, pues ellos dicen el hexágono. Bien, la cosa es que en Bretaña, que era un ducado dependiente, vasallo también del rey de Francia, se abrió una guerra civil entre dos candidatos,
y se utilizó como guerra proxy, es decir, como las guerras del siglo XX, ¿no? Una gran guerra entre dos potencias que tienen guerras asociadas. Pues esto es lo que sucedió en Bretaña. Eduardo apoyó a Juan de Montfort, mientras que Felipe VI, el rey de Francia, apoyó a Carlos de Blois. Aquello fue el primer choque de ciertas dimensiones entre franceses e ingleses en tierra, en una guerra que estaba ya, que no era una cuestión naval, ni que hasta ese momento se había limitado a poco menos que escaramuzas. En este momento ya se vieron dos ejércitos grandes frente a frente. Esta batalla y la guerra la terminó ganando el candidato inglés, Juan de Montfort, pero manteniendo el vasallaje con Francia. Es decir, que podemos, más o menos, nos puede quedar claro que la guerra civil de Bretaña se quedó aproximadamente empatado. Pero los ingleses ya habían trasladado tropas y material al continente para hacer frente a esta guerra y no estaban por la labor de repatriarlos. Habían hecho ya toda la inversión. Así que no se hizo esperar la primera gran batalla de la guerra entre ambos ejércitos, que tuvo lugar en la región de Picardía. Picardía está, para localizarla en el mapa, al norte de París y justo debajo de lo que hoy es Bélgica. Eso es Picardía. En concreto, esta primera batalla fue junto a la localidad de Crécy. La batalla de Crécy, que es la primera gran batalla de la Guerra de los 100 Años, que tuvo lugar en 1346. Fue un completo desastre, absoluto. Un completo desastre para los franceses, estoy hablando. Los ingleses desplegaron un cuerpo de arqueros muy novedoso que iban equipados con ballestas de 3 tiros, lo que hacía que sus disparos pues fueran 3 veces más efectivos que las ballestas del contrario. Gracias a ello y al uso de bombardas, es cuando se empieza a utilizar en esta guerra las armas de fuego. A lo largo de la Guerra de los 100 Años se va viendo cómo se introducen novedades. Las culebrinas aparecieron un poquito después, unas décadas más tarde, que disparaban con mucha más precisión. Estas primeras bombardas no eran muy efectivas, lo único que hacían era ruido y a lo más que podían aspirar era dispersar a la caballería. Aquí tuvieron un pequeño papel. Desde luego, no decidió la batalla de Crécy las bombardas ni de lejos. Lo que la decidió fueron los arqueros ingleses, que estaban bien entrenados, muy bien organizados y que además disponían de estas ballestas de 3 tiros. Los franceses perdieron, tuvieron que replegarse porque no podían seguir defendiendo aquello, y esto posibilitó que el ejército inglés tomase Calais, aprovechando que disponía de tropas en tierra y del control del canal. En este momento es cuando Inglaterra se hace con el puerto de Calais y lo mantuvo durante siglos. Lo mantuvo pues hasta ya el siglo XVI, que es cuando Francia lo reconquista. Estamos hablando 3 siglos más tarde. Durante todo este tiempo el puerto de Calais fue inglés. Esa es la razón por la cual si uno visita el puerto de Calais, que si vais a ir por vía marítima a Inglaterra lo tendréis que visitar sí o sí, una de las cosas que llaman la atención es eso mismo, es que queda algo de aquellos siglos de contacto con los ingleses. Bueno, contacto con los ingleses siempre han tenido, pero de gobierno inglés dentro de la ciudad de Calais. Bien, Calais cayó en el año 1347. Al año siguiente sucedió algo inesperado y además inesperado por ambas partes, de hecho inesperado por todo el mundo. Al año siguiente irrumpió la peste negra, e irrumpió como una pisonadora en toda Europa occidental. Fue de país a país, vino desde el Mediterráneo oriental, entró por Italia, de ahí saltó a Francia, al Reino de Aragón, al Reino de Castilla, a Alemania, después por supuesto también a Inglaterra. La enfermedad no distinguía entre buenos, malos, franceses, ingleses, y les obligó, como la mortandad era tan alta, les obligó a firmar una tregua. Bueno, aquí realmente no podían reclutar un ejército ni tampoco mercenarios porque se estaban muriendo. De tal manera que los reyes de Inglaterra y de Francia decidieron firmar una tregua hasta que al menos esta pestilencia se pasase. Esto también era relativamente normal en la época. Cuando se desataba una pestilencia, las guerras se interrumpían porque no había muchos con los que combatir y además toda pestilencia, especialmente esta, que fue la peor de toda la Edad Media, una de las consecuencias que tenían es que escaseaba la comida, porque no había gente disponible para recogerla y los ejércitos, si no están comidos, pues no pueden combatir. Declararon una tregua que terminó siendo bastante larga, porque los efectos de esta peste fueron tan graves que duraron varios años y la frontera se quedó más o menos estabilizada aproximadamente a la altura de Toulouse.
La tregua duró hasta aproximadamente el año 1352, cuando ya la peste negra empezó a remitir de Francia y de Inglaterra, y en ese momento entró un nuevo actor en el conflicto. Entró el Reino de Navarra, que era un reino hispánico cuyo rey, se llamaba Carlos II, más conocido como Carlos el Malo, se alió con Eduardo de Inglaterra, aprovechando que Felipe VI había muerto, que Felipe VI había muerto y había heredado el trono su hijo Juan II. Como veis, uno tiene que hilar muy fino con los numerales y con los reyes, porque como os decía antes hay muchísimos y además se llaman todos igual, como estamos viendo. Esto cuando te lo tienes que estudiar para hacer un examen, la Guerra de los 100 años es una auténtica faena, os lo puedo garantizar, porque se te empiezan a acumular los nombres en la cabeza y te cuesta ponerles cara, de tal manera que o el rey ha hecho una cosa muy importante y le puedes asociar su nombre a una serie de hechos, o si no lo tienes complicado, porque si entró en el conflicto solo para un asunto menor, pues te empieza a bailar, si era Juan, si era Carlos, si era Fernando, etcétera, y te empieza a bailar también el numeral. Pero bueno, he procurado eliminar para esta contrahistoria todos los posibles, con la idea de no haceroslo ni aburrido ni tampoco complicado, por supuesto, pero algunos pues es necesario saber los nombres. Bien, Carlos II, yo creo que con que os diga Carlos el Malo, ya no se os olvida, un nombre fantástico para un rey, Carlos el Malo. Os preguntaréis por qué llamaba malo, pues porque era malo, no por ninguna otra razón. Bien, Carlos de Navarra o Carlos el Malo, lo que le propuso a Eduardo de Inglaterra fue repartirse Francia entre ambos. Bien, están estos tipos débiles, estos que tengo al norte, así que, y con un enemigo además en principio poderoso, pues puedo pactar con él repartirnos Francia entre dos. El Reino de Navarra además tenía un problema añadido, un problema territorial. La expansión hacia el sur, el Reino de Navarra había nacido al sur de los Pirineos, era un reino hispánico, como os he dicho, y se había visto cerrado en su expansión. Se había visto cerrado por Castilla y por Aragón, que seguían creciendo, habían seguido creciendo hacia el sur a costa de los moros. Claro, en ese momento a los reyes de Navarra solo les quedaba crecer o disputas internas entre castellanos y aragoneses o disputas de los franceses con otros, como por ejemplo con los ingleses, porque el Reino de Navarra no hacía propiamente frontera con Francia, sino que hacía frontera con Aquitania, es decir, con los dominios del rey de Inglaterra. Bien, Carlos el Malo echó cuentas y pensó que la debilidad de Juan de Francia, de Juan II, le permitiría ampliar su reino y además ampliar de una manera considerable. El Reino de Navarra, a fin de cuentas, era un reino pequeñito. Era algo más grande de lo que es actualmente la Comunidad Foral de Navarra, porque tenía una parte al otro lado de los Pirineos, pequeña. Bueno, pero eso era el Reino de Navarra en el siglo XIV y al principio, claro, la idea era buena. Si nos ponemos en cómo lo vio Carlos el Malo, pues estaba bien pensado. Y el plan, evidentemente, pues no se demoró en convertirse en algo real. Y se convirtió en algo real en la ciudad de Poitiers, que estaba controlada por los ingleses en aquel momento. Juan de Francia, Juan II, le puso sitio, pero le salió mal. Los ingleses, que estaban capitaneados por un tipo llamado Eduardo de Woodstock, si os lo digo así no sabréis quién es, pero si os digo cómo se le conoció y cómo ha pasado la historia, automáticamente le pondréis esta cara. A Eduardo de Woodstock se le conoció, pasó la historia como el Príncipe Negro, ¿verdad? Que ya más o menos lo tenéis en la cabeza quién era. Bueno, pues los ingleses tenían al Príncipe Negro, mientras que los franceses no. La cosa es que contraatacaron, dispersando a los sitiadores, y además de eso, o no contentos con dispersar al enemigo, apresaron a su monarca, apresaron a Juan II, que fue enviado a Inglaterra, donde moriría pues ya unos cuantos años más tarde, 10 años más tarde. Bien, Francia, como veis, quedó descabezada, además de un golpe de mano, pero claro, no podían ignorar que seguían teniendo rey. Así que no podían sustituirle por otro. O sea, que sabían que el rey estaba vivo y que estaba cautivo en Londres. De hecho, de haberlo sustituido, se les podría haber pasado por la cabeza, habría estallado otra guerra más. Así que se limitaron a defenderse lo mejor que pudieron durante varios años. Claro, bueno, esto es lo que hay, tenemos al rey preso, entre tanto vamos a defender lo que tenemos. Nos ha salido mal la jugada de Poitiers, que no nos la vuelvan a hacer. El hijo de Juan, que a este no le apresaron, el delfín Carlos,
tuvo que, durante estos años, sofocar unas cuantas rebeliones internas. Una de ellas fue la rebelión de la Jacquerie, una rebelión campesina. Luego otra urbana, capitaneada por Etienne Marcel, que era el líder de los mercaderes parisinos. Y que hubiese rebeliones campesinas en esta época es relativamente fácil de entender. La peste negra había dejado muy tocada a toda Europa. Fue un momento en el que faltó la mano de obra. Hace un tiempo, no sé si 3 años, una cosa así, hice una contrahistoria sobre la peste negra y os contaba que después de la peste negra faltó mano de obra en Europa porque se encontraron con que los campos estaban sin cultivar porque no había gente para cultivarlos. Y eso supuso un incremento de los salarios, etc. La recuperación además trajo cierta prosperidad especialmente para los mercaderes, que se sintieron con fuerza, sobre todo si el rey estaba debilitado. Y respecto a los campesinos, las revoluciones campesinas son continuas a lo largo de toda la Edad Media y posteriormente. Siempre que se presionaba mucho vía impuestos o que sobrevenían 2 o 3 malas cosechas seguidas, empezaba a haber hambrunas en el campo y los campesinos terminaban rebelándose. Y había que sofocarlo y la Jacquerie fue una de estas. Lo que pasa es que esta de Jacquerie fue una rebelión campesina de ciertas dimensiones. Carlos era un tipo muy hábil, el Delfín estoy hablando, tremendamente hábil. No en vano ha pasado a la historia como Carlos el Sabio. Este hombre fue el primer delfín de Francia. Supongo que ya sabréis que a los hijos del rey, herederos del rey de Francia, se les llamó, pues hasta que la corona francesa desapareció, se les llamó los delfines. De la misma manera que en Inglaterra se les llama príncipe de Gales o en España príncipe de Asturias. A partir de este Carlos, es cuando empezó a llamarse Delfín. ¿Por qué Delfín? Es una pregunta también buena. Pues por una razón la mar de tonta, porque antes de hacerse con la corona, su padre, que era Juan II, el que estaba preso en Londres, le había entregado, para que se fuese fogueando con las cosas del gobierno, le había entregado una pequeña provincia, que estaba en el sureste francés, una provincia que se llama el Dauphiné. Bueno, no se llama así porque no sigue existiendo, pero se llamaba en aquel entonces el Dauphiné, es decir, el Delfinado. Era un lugar apartado, lejano de París, estaba en torno a la ciudad de Grenoble, para que os hagáis una idea, a los pies mismos de los Alpes. La cosa es que ya a partir de él, todos los herederos de la corona francesa pasaron a llevar el título de delfines, de gobernantes, aunque al final fuese una cuestión puramente titular, que no tenía nada por detrás, pasaron a llamarse delfines porque se suponía que ellos gobernaban sobre el Delfinado, que es esta pequeña comarca de los Alpes. Pues este fue el primero de los delfines de la historia de Francia. Carlos conocía mucho, además, la debilidad propia. Os he dicho que le llamaban el Sabio y no era por casualidad. Sabía que su padre estaba preso en Londres y que además de ahí no podía ni salir, ni por supuesto ellos tenían la posibilidad de rescatarle, porque como os he dicho antes, habían perdido su flota en la batalla de Sluis. La costa francesa la dominaban por completo los ingleses. Así que se tenía que resignar, no había otra. Tenía que gobernar sin ser rey, porque no lo era el simple delfín, y expuesto a que en cualquier momento ejecutasen a su padre, que también podía suceder. También sabía que no podía permitirse otro Poitiers. No podía permitirse que ya le atrapasen a él o una derrota como esa, u otro Crecy, por ejemplo. De modo que buscó un tratado de paz con Inglaterra. Llegó a un acuerdo. Dijo, bueno, vamos a salvar esto aquí, porque si continuamos la guerra, esto me va a terminar costando la corona y costando la cabeza. Buscó ese tratado de paz, lo consiguió, por supuesto, sin demasiado esfuerzo además, porque los ingleses también estaban agotados. Estamos ya en el año 1360 y llevaban más de 30 años de guerra. Ojo, que todavía faltaban un montón de ellos, faltaba casi un siglo, pero bueno, evidentemente ellos no lo sabían. Bien, en el año 1360 se sentaron a negociar el tratado, les pareció bien los términos. De hecho, el propio Carlos no había conocido más que la guerra. Él había nacido en el año 1338 y la guerra había empezado en 1337, un año antes de él nacer. Era un producto de la Guerra de los 100 años. Se sentó con mucho realismo, aceptó lo que le pusieron los ingleses encima de la mesa. A fin de cuentas, los ingleses tenían capacidad de negociación, la sartén por el mango que se dice, mientras que los franceses no. Y se firmó la paz de Bretigny, que es donde se firmó y por lo tanto se pasó a llamar así, por la que Eduardo renunciaba a la corona francesa, ya que ya pelillos a la mar, esto se ha olvidado,
Se comprometía a liberar a Juan II, previo pago de una indemnización muy alta de 3 millones de escudos, y conservaba la soberanía en Aquitania y el puerto de Calais, que habían tomado después de la batalla de Crécy. Es decir, no cedía ni un palmo de terreno, y además, en el caso de que los franceses quisiesen recuperar a su rey, tenían que poner encima de la mesa 3 millones de escudos. La paz de Bretigny planteaba un problema muy serio, que era la readaptación a la vida civil de los llamados routiers. ¿Quiénes eran los routiers? Pues eran los miembros de las grandes compañías de mercenarios provenientes de toda Europa, que habían alquilado su espada a los combatientes durante los años de la guerra. Esta era gente que no tenía más oficio que ese, que a menudo no hablaba el idioma del lugar, es decir, qué sé yo, un mercenario genovés, por ejemplo, que había estado luchando para los franceses o para los ingleses, pues tampoco había tenido mucho tiempo ni ganas de aprender las lenguas del lugar. Conocía su lengua local, alguna lengua franca para entenderse y poquito más, y luego, lo más importante de todo, no tenía ninguna intención de establecerse. Es decir, que los routiers, estos mercenarios, que eran muchos, estas compañías eran bastante grandes en una guerra que había durado tanto tiempo, y que habían estado en armas los reinos durante tanto tiempo, había hecho falta contratar compañías y tenerlas contratadas durante años. Bien, esta gente no era muy propensa a establecerse para formar una familia. Pero la paz estipulaba que, de una manera explícita, además, el despido de todos los routiers, que no daban más que problemas. Pero claro, no era tan sencillo de cumplir. Cuando los despedían, cosa que tuvieron que hacer, pero se había hecho ya en alguna ocasión cuando se prescindía de los servicios de una compañía de routiers y por lo tanto dejaban de cobrar la soldada, se desperdigaban por los campos de ellos y partidas de routiers descontroladas se dedicaban, entre otras cosas, a realizar saqueos por los pueblos y cometían todo tipo de tropelías. Eran, a fin de cuentas, soldados de fortuna y no sabían hacer otra cosa más que esa. Así que muchos de ellos decidieron volver a su lugar de origen y otros muchos, la mayor parte, cruzar el Pirineo para ponerse al servicio de los reyes de Castilla, que aún seguían guerreando contra los moros, por supuesto, pero sobre todo contra ellos mismos, porque en esta misma época se desató una guerra civil dentro de Castilla. Esto lo vamos a abordar un poquitín más adelante. Vamos a volver sobre el Tratado de Paz de Bretigny. Bretigny tenía otro problema añadido. Había que pagar un rescate por Juan II, como ya os he dicho, que no era precisamente barato. Eran 3 millones de escudos, que el delfín Carlos, por supuesto, no los tenía. ¿Y qué hace un gobernante cuando anda escaso de efectivo? Pues sí, exacto. Se le saca ese efectivo a la fuerza a sus súbditos. Así que lo que hizo Carlos, el delfín, fue crear nuevos impuestos que los campesinos y los mercaderes tuvieron que pagar de mala gana, por supuesto, pero que pagaron, porque a fin de cuentas era mejor un impuesto que volver a la guerra, que les había ocasionado tantos sinsabores, cosechas perdidas, aldeas saqueadas y quemadas. Por lo tanto, se retrataron y pagaron este impuesto. Los ingleses permitieron incluso a Juan, que lo tenían preso desde hacía años en Londres, le permitieron volver a Francia para reunir los fondos. Juan se lo pidió: va a ser más sencillo si yo voy allí y hablo con las cofradías de mercaderes y hablo con los señores feudales que me deben vasallaje para que colaboren con esto y yo pueda regresar a Francia. Estaba allí en Londres, lo explicó al rey de Inglaterra, le pareció bien, pero le pidió a cambio que le dejase a uno de sus hijos como rescate. Claro, no podía dejarle al delfín, que estaba gobernando en Francia en aquel momento, y le dejó a otro de sus hijos, uno que se llamaba Luis. Le dejó como prenda en el puerto de Calais, que era inglés. Se quedó allí, pero mientras estaba Juan buscando fondos por Francia, lo que hizo Luis fue escapar de Calais. ¿Qué pasó entonces? Pues la cosa se podría haber quedado allí, seguramente se hubiera reiniciado la guerra en el acto, pero Juan, que no quería reiniciar la guerra, lo que hizo, y él era un hombre de honor, fue regresar por su propio pie a Inglaterra y entregarse. Es decir, bueno, esto por una cuestión de honor, no he podido cumplir mi palabra. Dejé a mi hijo ahí, mi hijo se ha escapado y además yo no he podido reunir todo el dinero que hace falta para comprar mi propio rescate. Y esto no sabemos, la verdad no ha quedado por escrito por qué lo hizo, aunque es fácil imaginárselo. Seguramente lo hizo porque Francia estaba en la ruina, esa es la verdad.
Su hijo ya se había hecho con el control de prácticamente todo, su hijo el delfín Carlos, y si se quedaba en Londres, pues no habría que pagar ese desproporcionado rescate. Eran 3 millones de escudos que se ahorraría el rey de Francia, o mejor dicho, los franceses. Digamos que aquello lo tomó como una especie de jubilación anticipada. Y además es que fue literalmente una jubilación porque moriría al año siguiente, en un palacio londinense, admirado por todos, tanto por los franceses como por los propios ingleses, que le dieron unas exequias propias de un rey local, que menos un tipo con una honorabilidad semejante, que había prometido algo y como no lo pudo cumplir, volvió y se entregó. Bien, su cuerpo, por supuesto, fue llevado a París de vuelta y enterrado con honores en la Basílica de Saint-Denis, que es, por cierto, donde continúa. Bien, la corona de esta manera, la corona de Francia, pasó definitivamente a Carlos, que reinaría como Carlos V. Lo haría durante 16 años. Él, de facto, había estado reinando más como delfín, pero ahora ya sería el rey. Y reinó hasta el año 1380 exactamente. Carlos no fue mal rey, de hecho fue bastante bueno, por eso se ha pasado a la historia como Carlos el Sabio. Era mucho mejor administrador que guerrero. Era un tipo que le gustaba el lujo, le gustaba el arte, le gustaban las letras. Fue él quien fundó, por ejemplo, la biblioteca del Louvre, que en aquel entonces no era un museo como ahora, sino un palacio. Luego las cuestiones más mundanas se las dejó a un aristócrata bretón que se llamaba Bertrand du Guesclin. Este es otro de los personajes de la Guerra de los 100 años que conoce todo el mundo. A este tipo, a du Guesclin, le nombró condestable de Francia. Vino a ser algo así como, para todos los asuntos relacionados con política y sobre todo con la guerra, vino a ser algo parecido a subvalido. Bien, Guesclin se encargó de resolver el problema de los rutiers, que, como os he dicho antes, era probablemente, después de la paz de Bretigny, el principal problema de Francia. La cantidad de soldado de fortuna, de mercenario que había andando triscando por el país de un extremo a otro, sin oficio ni beneficio. Bueno, el único oficio que tenía, que era el de las armas, ya no lo podía practicar y el beneficio se lo tomaba por la fuerza a costa de los aldeanos, de las ciudades, etc. Bien, ¿qué hizo du Guesclin? Se reunió con ellos, con las grandes compañías de mercenarios, y les propuso viajar con ellos a España. Dijo, bien, que sepáis que hay una guerra ahora mismo, un poco más al sur, en Castilla, donde se están pegando 2 candidatos al reino de Castilla, a la corona de Castilla. Los mercenarios, que a fin de cuentas eran mercenarios, pues se quedaron convencidos y ellos era su oficio. En Francia poco podían hacer, salvo que les atrapasen saqueando una ciudad y que pasasen al final todos por la horca. Así que se fueron con du Guesclin a Castilla, que además du Guesclin fue en persona a la propia Castilla para apoyar a Enrique II de Trastámara, que estaba en guerra contra su hermanastro, que era Pedro I, que pasó a la historia como el Cruel. A fin de cuentas, ganó aquí de nuevo, la historia la escriben los vencedores, porque el que ganó la guerra fue Enrique y la perdió Pedro, de ahí que se ha quedado con lo del Cruel. Bueno, ya que estaba ahí, ya que estaba en Castilla, aprovechó para cerrar una alianza con los castellanos, algo que intuyó du Guesclin que le sería útil a Francia en el futuro. A pesar de que la guerra había, en principio, terminado, habían firmado la paz de Bretigny, pero era algo que no estaban muy convencidas ninguna de las dos partes, ni los ingleses ni los franceses. Entre tanto, pues hizo el trabajo que tenía que hacer, que había ido a hacer a Castilla. Pedro I vio las maniobras, Pedro el Cruel, vio las maniobras de du Guesclin y de su hermanastro y corrió a buscar apoyo en Portugal y en Inglaterra, que se lo prestaron sin pestañear. Es decir, la guerra de los 100 años se reinició, en este periodo de tregua, se reinició pero en la península ibérica. Lo que había pasado al principio en Bretaña, pues de nuevo, una guerra auxiliar que aparece en torno a la guerra principal. Y además nadie creía realmente en lo de Bretigny, como os acababa de decir, que eso fuese una paz duradera. Perdió Pedro el Cruel y un poquito después se reiniciaron las hostilidades. La paz de Bretigny terminó siendo la tregua de Bretigny, una tregua larga, pero una tregua. La guerra de Castilla, como os decía, la ganó Enrique, que a modo de agradecimiento a du Guesclin se lo había permitido, sus consejos, que habían sido muy buenos, y además las compañías de mercenarios que le había traído, le nombró duque de Molina. Bien, a partir de ese momento, Francia podía contar ya con un aliado muy de fiar y muy interesante. Castilla era un reino que había crecido mucho a lo largo del siglo anterior, había conquistado toda Andalucía, disponía de una base territorial ya importante
y lo había hecho todo, por supuesto, a costa de los musulmanes, y que lo importante y lo que le preocupaba básicamente a Du Guesclin era que contaba con una fachada marítima en el norte, abierta al Atlántico, y que en esa fachada marítima había una flota interesante, una flota que se podía convertir en flota de guerra con marinos experimentados, que se podía llegar a utilizar, marinos muy diestros, los marinos cantábricos, es decir, los que hoy serían vascos, cántabros, asturianos, etcétera, gallegos, que tenían, de ahí siempre hubo pescadores de primera fila y, por supuesto, marinos de primera fila. No olvidemos que el primero que dio una vuelta al mundo era precisamente allí, un tipo llamado Juan Sebastián Elcano. Todavía para esto faltaba mucho. Pero bueno, esto Du Guesclin lo supo ver. Bien, si llegó a un acuerdo con los castellanos, le ayudó a Enrique de Castilla a ganar su guerra civil particular. Él me devolverá el favor echándonos una mano en cuanto volvamos a tener problemas con los ingleses, que no tardaron en aparecer. Bien, la flota castellana se armó, los franceses estaban sin flota, no lo olvidemos, desde aquella batalla de Sluis, y enviaron una flota a recuperar el puerto de La Rochelle, que era un puerto y sigue siendo un puerto importante en la costa atlántica. Y estaba en manos inglesas. Así que a principios del verano del año 1372, una flota castellana, comandada por un tipo llamado Ambrosio Bocanegra, se presentó en La Rochelle y derrotó a la flota inglesa, que se encontraba en esos momentos acantonada ahí. Los castellanos además ganaron sin demasiados problemas. No diría un paseo militar, pero que no les costó demasiado, lo que obligó a los ingleses a abandonar la plaza. El rey Eduardo III, además, que había empezado la guerra, estaba ya mayor. Era de los pocos reyes que vivieron mucho en la Edad Media, y además estaba enfermo. Tenía 60 años, que en aquel entonces era una edad venerable, y era de los pocos que se acordaba del inicio de la guerra. En principio no había problema de herencias, porque le heredaría su hijo Eduardo de Woodstock, el príncipe negro que habíamos dejado más atrás. Pero la enfermedad se llevó al padre y al hijo seguidos, entre el año 1376 y 1377. La corona entonces cayó sobre las sienes del hijo del príncipe negro, que venía con todas las credenciales, pero era un niño, tenía solo 10 años, un niño llamado Ricardo. Pero en lugar de nombrar un regente, que hubiera sido lo lógico, no lo hicieron. Así que el reino estuvo gobernado varios años por una serie de nobles, de las familias nobiliarias importantes de Inglaterra, entre ellos los York, por supuesto, que un siglo más tarde darían mucho que hablar, a quienes les faltaba autoridad y que además solían pelear entre ellos, es decir, que paralizaron el gobierno. Sobrevino entonces una fase de mucha inestabilidad en Inglaterra que tuvo su punto álgido durante la revuelta Tylerista, que fue una revuelta campesina similar a la Jacqueriesta. Esta se llama revuelta Tylerista porque la dirigió un tipo llamado Walt Tyler, que era un campesino de Kent que levantó al campesinado del sur de Inglaterra contra el rey. Se llamaba Tyler porque su padre se dedicaba a poner tiles, es decir, tejas, y esa es la razón por la cual, si lo tradujésemos, sería algo así como Walter Tejador. Él no puso una teja en su vida, él se dedicó siempre a esto de la rebeldía. Pero bueno, puso a los campesinos, sobre todo a los de Kent, los puso en contra del rey, tomaron Canterbury, asesinaron al arzobispo de Canterbury y se dirigieron hacia Londres. Allí ya, a las puertas de Londres, esta rebelión fue sofocada, pero aquello sería un aperitivo de lo que habría de venir. ¿Por qué? Pues porque en el año 1399 Ricardo II fue obligado a abdicar. Como os decía, había muchísima inestabilidad, lo que ocasionó de nuevo problemas dinásticos. La casa de Plantagenet, que era la que reinaba desde muy antiguo, desde el año 1154, se extinguió y le sucedió una nueva dinastía, la dinastía de los Lancaster. Este lío dinástico tuvo sus consecuencias. Dio lugar, por ejemplo, a que la Cámara de los Comunes adquiriese mayor importancia frente a la de los Lores. Ya entonces las Cortes británicas, el Parlamento tenía 2 cámaras. Pues bien, mientras todo esto sucedía en Inglaterra, en Francia la cosa también se desmadró. En el año 1380, como os he comentado antes, murió Carlos V, Carlos el Sabio, y le sucedió su hijo, que se llamaba Carlos como él y pasó a ser Carlos VI, que ha pasado a la historia como Carlos el Loco,
creo que ya de nuevo, con que os ponga el sobrenombre, ya os hacéis una idea. Bien, Carlos VI reinó muchísimo tiempo, un montón de tiempo, un total de 42 años, desde el año 1380 al año 1422. Y fue, esencialmente y por abreviar mucho, fue un rey pésimo. Durante su reinado se desató una guerra civil muy violenta entre los borgoñones, el ducado de Borgoña, que hoy está dentro de Francia, pero en aquel entonces era un ducado independiente, aunque vasallo del rey de Francia, y hubo una guerra civil parecida a la que había habido en Bretaña. Estaban los partidarios de Juan Sin Miedo, que era el duque de Borgoña, y los partidarios del duque Luis de Orleans, que se les llamaba los Armagnacs. Estaban capitaneados por Bernardo de Armagnac, y de ahí el nombre. Bien, Carlos VII, Carlos el Loco, se metió de cabeza en aquella guerra pensando que esto le iba a beneficiar de algún modo. Y lo que hizo fue reactivar de nuevo y complicar de nuevo la guerra contra Inglaterra. Es decir, que lo que abrió es una nueva fase. Que se metiese a guerrear en Borgoña invitó, lógicamente, a que los ingleses abriesen un nuevo frente y que retomasen las hostilidades. El nuevo rey inglés, el nuevo rey Lancaster, que se llamaba Enrique IV, el primero de los Lancaster, vio la oportunidad. Dijo, bueno, si estos tipos se han puesto a guerrear en el sur para favorecer a un candidato en Borgoña y perjudicar a otro, significa que el norte lo tienen desatendido. Así que aprovechando que Carlos VI estaba combatiendo en el sur, se desplazaron al continente, desplazaron un gran ejército de unos 30.000 hombres, valiéndose de su base en Calais, y de ahí se dirigieron a Normandía. Y derrotaron a los franceses en otra de las grandes batallas de la Guerra de los 100 Años, que fue la batalla de Agincourt. Esta batalla tuvo lugar en el año 1415. Fue, pues, como la de Crecy, fue una auténtica humillación, una derrota tremenda. Los franceses perdieron 7.000 caballeros, muchos de ellos además miembros de la alta nobleza, mientras que los ingleses solo perdieron unos 500. Esto es lo que nos ha llegado de las crónicas. No sabemos realmente cuántos fueron porque no tenemos un listado de bajas muy de fiar, pero bueno, lo que sí sabemos es que la derrota de Agincourt fue horrorosa para los franceses. 4 años más tarde, en el año 1419, fue asesinado Juan Sin Miedo y el rey de Inglaterra, que ya era Enrique V, Enrique IV, el primer Lancaster, había muerto. Como veis, esto de poner el mismo nombre al hijo que tenía el padre no es una cosa de ahora, sino que se ha hecho toda la vida. Lo que hizo Enrique V fue aliarse con Felipe el Bueno, que era el nuevo duque de Borgoña, contra el delfín Carlos, que era el futuro Carlos VII. Bien, la jugada le salió redonda. Carlos el Loco tuvo que doblar la rodilla y aceptar en el Tratado de Troyes que Enrique V se casase con su hija, que era la princesa Catalina, lo que pondría al hijo de ambos a tiro de ambos reinos. Iba al final, casi un siglo después de que aquello empezase, iban al final a terminar juntándose ambos reinos, que es para lo que había empezado la guerra, para que no se juntasen. En aquel momento parecía que no había peligro. Era una manera de llegar a un acuerdo amistoso y que este conflicto, iba a quedar poco menos que resuelto. Pero no fue así. 2 años más tarde fallecieron casi a la vez Enrique V y Carlos VI, lo que dejaba la corona francesa en suspenso, porque los ingleses la reclamaron como propia. La reclamaron para el hijo de Catalina y Enrique V, que era un niño de 1 año llamado Enrique. El otro hijo de Carlos VI, el Carlos VII del que os he hablado antes, también reclamaba la corona, claro, porque venía de su padre, y estalló de nuevo la guerra. Los ingleses no perdieron ni un minuto, empezaron a ocupar Francia desde Normandía, de hecho ya tenían tropas allí en Calais, y fue entonces cuando se produjo uno de los hechos de armas más famosos de la Guerra de los 100 Años, quizá el más famoso de todos, de toda la guerra, que fue el sitio de Orleans. Los ingleses, a la ciudad de Orleans, que está al sur de París, le pusieron sitio. Pero las tropas francesas consiguieron levantarlo gracias a la habilidad de uno de los generales que estaban allí, dentro de Orleans, llamado Jean de Dunois, creo que se pronuncia Dunois, y a los ánimos místicos que insuflaba a la tropa una joven llamada Juana, más conocida como Juana de Arco. Juana decía hablar directamente, tener hilo directo con el arcángel Gabriel, con Santa Catalina de Alejandría y con Margarita de Antioquía. Os preguntaréis por qué estas santas tan raras. Bueno, pues son raras hoy, pero en aquel entonces, según parece, en el siglo XV en Francia eran unas santas que estaban muy de moda. Eran 2 santas mártires del siglo IV que habían sido objeto de persecución en tiempos del Imperio Romano y tenían muchísima devoción. Es decir, que habló con
con santos que estaban en boca de todo el mundo, bueno, aparte del arcángel Gabriel, por supuesto. Bien, pues la combinación de la habilidad bélica de Dunois y el fervor religioso que inspiró Juana de Arco funcionó muy bien. Las tropas francesas sembraron el terror entre los ingleses y retomaron la iniciativa. Pero Juana de Arco tuvo la mala suerte de caer prisionera. No olvidéis que en ese momento están haciéndole la pinza a los franceses. Los ingleses se han aliado con los borgoñones, con los duques de Borgoña, y atacan desde el sur y desde el norte. La atraparon los borgoñones, que llegaron incluso a ocupar París. Bien, la hacen prisionera, fue ejecutada, pero no por combatir al lado del rey francés, no por motivos bélicos, sino religiosos. La condenaron a muerte a Juana de Arco y fue quemada en Rouen por brujería. Carlos VII, a diferencia de su padre, se reveló como un rey mucho más sagaz. Consolidó sus posiciones y firmó la paz en Borgoña. Se quiso quitar un frente. Pensó que iba a ser imposible ganar aquella guerra a dos frentes, teniendo que combatir contra los ingleses en el norte y contra los borgoñones en el sur. Lo que hizo fue reconocer a Felipe el Bueno y asunto resuelto, como duque. Punto. No había más. No vamos a evitar este error que cometió mi padre metiéndose aquí. Vamos a cerrarlo. Los borgoñones habían sido hasta ese momento aliados de los ingleses y se cambiaron de bando. Y gracias a ellos, de hecho, habían conseguido, como os he dicho antes, tomar París y poner a los franceses contra las cuerdas. La ciudad de París la terminarían perdiendo, obviamente, la perdieron en los ingleses en el año 1437, y esto llevó a Inglaterra a pedir una tregua. Algo que Carlos VII concedió gustoso. ¿Por qué? Pues porque él también necesitaba un respiro. Pero no para olvidarse de esto, como había hecho su antepasado, su abuelo Carlos V, que consiguió la tregua y se puso a hacer la biblioteca del Louvre y a disfrutar de la música y el teatro. No, este lo que hizo fue reorganizar el ejército. Sabía de los problemas que arrastraba el ejército francés y una vez estuviese reorganizado, contraatacar. ¿Cómo lo reorganizó durante esta tregua? Pues, por ejemplo, creó un ejército permanente, cosa que Francia no tenía. Cada vez que se reiniciaba la guerra, y era cada cierto tiempo, después de cada tregua, o cada año, porque solo se combatía en verano, tenían que empezar con reclutas por los pueblos, por los condados, y si no conseguían soldados suficientes tenían que contratarlos, y los mercenarios, estos de las compañías, salían bastante caros. Lo que hizo Carlos VII fue crear un ejército reclutado en sus dominios, es decir, gente que tendría que luchar por el rey y no por dinero, y que iban a estar siempre movilizados, en espera de atacar cuando se les ordenase. Así que cuando se sintió fuerte, reanudó la lucha hasta sacar por completo a los ingleses del continente. Solo les quedó a los ingleses la plaza de Calais, que no se la pudieron arrebatar porque estaba fortificada de una manera bastante potente, no era fácil tomar Calais, y además el lugar era bastante defendible por mar, y en el mar no tenían control los franceses, habían perdido la flota y no habían conseguido reconstruir nada digno. Bien, la plaza de Calais siguió siendo inglesa, como os he dicho antes, durante mucho tiempo más, hasta el siglo XVI, como os he dicho antes, y más era fácilmente defendible por mar. Está enfrente justo de Inglaterra, a solo 30 kilómetros de distancia de las costas de Gran Bretaña. Bien, en el año 1453, después de este contraataque fulminante de los franceses, todo había terminado. Inglaterra se metió a partir de ahí en una querella dinástica que enfrentó a los reinantes Lancaster, que era la nueva dinastía, con unos aspirantes que era la Casa de York. En Francia, Carlos VII pudo saborear su victoria. De hecho, su sobrenombre, os lo preguntaréis, el de Carlos VII fue Carlos el Victorioso, y moriría ya 10 años más tarde, y eso le permitió, entre otras cosas, anular la sentencia contra Juana de Arco, que los anglo-borgoñones habían dictado unos años antes. Luego, posteriormente, Juana de Arco subiría a los altares. En Benedicto XV creo que fue quien la canonizó, pero ya a principios del siglo XX. Bien, la guerra de manera formal se mantuvo todavía algunos años más, hasta 1475, como os decía al principio del programa, que fue el año en el que Eduardo IV de Inglaterra y Luis XI de Francia firmaron el Tratado de Picquigny, que es el que pone punto y final y ya no se volvería a reanudar a esta guerra. Había sido, como veis, una guerra larguísima. De hecho, si contamos desde el inicio de hostilidades hasta el Tratado de Paz final, el de Picquigny, habían pasado 138 años. En Francia, que fue donde se desarrolló la mayor parte de la guerra, las consecuencias fueron funestas.
fue muy costosa en términos humanos y ocasionó grandísimos cambios en la economía y en la sociedad francesa de la época. En Francia el papel de la corona se refortaleció muchísimo, es decir, que Luis XI era un rey mucho más poderoso que Felipe VI, que le había empezado. Hubo trasiegos de población inmensos, además se cruzó en mitad de la guerra la peste negra, como os he contado antes, se perdieron infinidad de cosechas que arruinaron a muchísimas familias aristocráticas, que claro, para reponerse vendieron parcelas a mercaderes enriquecidos de las ciudades. Se modificaron rutas de comercio, como la que unía el Mediterráneo con los Países Bajos, que fue desplazada hacia el este, hacia el Valle del Rin, y esto tuvo como consecuencia beneficiosa, eso sí, pero para los alemanes, que llevó gran prosperidad a las ciudades renanas del Sacro Imperio. Inglaterra, por su parte, no sufrió una devastación directa porque la guerra no tuvo lugar en su suelo, pero era un país pequeño y no muy poblado. Era un país que tenía unos 3 o 4 millones de habitantes en aquel entonces, por lo que le costó muchísimo mantener el esfuerzo bélico. La idea que tenemos de Inglaterra actualmente es posterior a la Revolución Industrial. En aquel entonces, ya os he dicho antes, si viajásemos en el tiempo, no nos hablarían de Inglaterra como un reino especialmente rico, más bien todo lo contrario. Luego tampoco ayudó la peste, obviamente, la del siglo XIV. Entre el siglo XIV y el XV se calcula que Inglaterra perdió aproximadamente la mitad de su población. Y además la diferencia era notable, la diferencia demográfica era notable entre ambos reinos. Francia triplicaba la población de Inglaterra, que la de Francia en aquel entonces eran unos 12 millones de habitantes aproximadamente. En Inglaterra las levas continuas de hombres jóvenes para luchar en Francia ocasionaron que una parte considerable de las tierras de labor se abandonasen y terminasen siendo dedicadas a la cría de ganado, especialmente de ganado lanar, de ovejas. En la última fase de la guerra, los ingleses de hecho habían perdido ya el interés en ella. Esa fue una de las razones por las que Carlos VII lo tuvo relativamente sencillo para ir recobrando territorios en los últimos años de la guerra. Las tropas inglesas simplemente se iban, veían que aparecían ya los franceses y no querían combatir. Los campesinos del lugar tampoco hacían mucho para frenar a los franceses, ya que culturalmente eran más afines a los franceses que a los ingleses. En Francia no se hablaba inglés. Por lo tanto, el campesino del lugar los veía como, desde el principio ya como forasteros. Es decir, que al final ayudó no a formar lo que entendemos hoy como una nación-estado, pero sí a cierta idea de nación. Contribuyó bastante tanto en Francia como en Inglaterra. Dejó además una base para que los reyes de Francia, de la Casa de Valois, la empleasen y se aupasen sobre ella para hacer crecer el reino de Francia a costa de los reinos de su entorno durante los 3 siguientes siglos. Vamos, que la historia de Francia y creo que la historia de Europa son poco menos que imposibles de entender sin la Guerra de los 100 años. No sabía si iba a ser capaz de condensar una historia tan larga en un solo programa, pero parece que lo he conseguido. He tenido que simplificar mucho, eso sí, evitar detenerme en algunos episodios y algunos personajes que merecían mucho la pena, tanto el Príncipe Negro como Juana de Arco, como por supuesto Bertrand du Guesclin. Pero bueno, en fin, ya se sabe que no podía ser de otra manera si pretendía que esto cupiese en un solo programa. En fin, vosotros diréis si lo he conseguido. Entre tanto, vamos a pasar ya al contrasello, que es la sección de consultas históricas de la contrahistoria. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Carlos, que tiene una petición. Buenas noches, Fernando. Te quería solicitar un programa en la contrahistoria del periodo de las guerras carlistas. Es un periodo y las mismas guerras carlistas que no tengo nada claro. Lo he tenido siempre cojo, esos periodos y todas las repercusiones que tuvieron más allá de esos años. Todo esto me ha venido a la mente después de todo el follón de sacar a Franco del Valle de los Caídos, que no le corresponde. Bien, es cierto, no le corresponde. En el Escorial estuve el otro día, precioso, y vi a alguien que no le correspondía estar allí, o algunos, pero Fernando VII es uno de ellos.
un rey nefasto y para todo el que lo conociera y para España mucho más, seguro. Bien, Fernando, ánimo, me encanta tu programa, estoy enganchadísimo. Gracias por todo. Bueno, te podría decir que es un tema muy extenso para tratar en un solo programa, pero claro, ahora que he hecho la Guerra de los 100 años, pues ya no tengo excusa. Bueno, sí, tengo una excusa, y es que las guerras carlistas nos pillan mucho más cercanas tanto en el tiempo como en el espacio. La última terminó hace poquito, vamos, en 1876, pero hubo una carlistada posteriormente, fue en Badalona, además, en Cataluña, en el año 1900. Y bueno, la guerra civil, que tuvo también su vertiente carlista. Así que estamos hablando de un movimiento que estuvo muy activo durante 100 años. A ver, sigue existiendo el carlismo, pero sigue habiendo carlistas, especialmente en Navarra, pero es algo testimonial, hay muy poquitos. Vamos, resumiendo mucho, que haré una contrahistoria, por supuesto, sobre las guerras carlistas, porque, y más no creo que tarde mucho en hacerla, porque me parece un tema muy interesante, porque además no eres el primero que me lo pide. Bien, vamos a seguir con Fernando, que tiene una solicitud sobre la historia de Uruguay. Hola Fernando, muchas felicidades por el programa. Estaba mirando ahora el documental que comentabas sobre la guerra de Vietnam y el proceso de descolonización. Y también un poco sobre, bajo la sombra de lo que estaba sucediendo últimamente aquí en Cataluña. Quería pedirte si podías hacer un programa sobre la descolonización del Uruguay en el siglo XIX, y quería también pedirte que sobre todo pusieras un poco de énfasis sobre la figura de José Artigas, que últimamente habíamos hablado un poco por WhatsApp contigo, pero que no había llegado yo a grabar un mensaje. Y bueno, muchas gracias otra vez por el programa y te saluda Fernando desde Barcelona. Pues Fernando, difícilmente podrá hacer un programa sobre la descolonización de Uruguay porque Uruguay nunca fue una colonia. Fue primero parte del Virreinato del Río de la Plata, como lo traté la semana pasada, ¿no? La anterior. Traté el tema del nacimiento de Argentina y en ese nacimiento forma parte de Uruguay. Luego se integró en las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque Montevideo se mantuvo leal al rey durante más tiempo. Luego fue invadido por Brasil, que la incorporó a su imperio, creo que le llamaban provincia cisplatina, como una provincia, hasta que ya en el año 1825 se independizó de Brasil y nació el Estado Oriental del Uruguay, que esto fue en 1830, que es el precedente de la actual República Oriental del Uruguay. Uno de los padres de esa república fue efectivamente José Gervasio de Artigas, que protagonizó una epopeya un tanto agitada y del que, por cierto, tenemos una estatua estupenda en Madrid, justo al lado del Arco del Triunfo. Es de hecho lo primero que te encuentras nada más entrar en el Parque del Oeste desde Moncloa. Llegas y ¡zas! De golpe, de frente, te encuentras con Artigas. Bien, vamos a continuar. Hace un par de meses os preguntabais aquí por el patrimonio arquitectónico y su conservación, de si era necesario conservar todo el patrimonio que teníamos, especialmente en países con mucho patrimonio como pueden ser los europeos. Bien, yo respondí como bien pude y dejé el asunto en manos de Alberto Garín, que de esto sabe un rato, es un completo experto en la materia. Así que me envió su respuesta, pero se me quedó en la carpeta de notas de voz y ahí se olvidó. Hasta hoy, que la he visto, y caray, se me olvidaba lo de Garín, así que aquí tenéis la respuesta garinesca. El patrimonio histórico arquitectónico se conserva porque es una buena forma de rememorar el pasado, aunque es cierto que el Versalles de los turistas de hoy dista mucho del que conoció Luis XIV. El patrimonio arquitectónico se conserva porque hay soluciones constructivas pretéritas que aún son útiles en nuestro presente. Luego vas a Antigua Guatemala y descubres que las casas del siglo XVIII estaban 1 metro por encima de las calles para evitar humedad, y las del siglo XXI están a nivel de calle y son muy húmedas, con lo que lo de la lección constructiva no ha llegado. El patrimonio arquitectónico se conserva porque hay millones de turistas que quieren conocerlo, disfrutarlo y vivir lo que es original. Aunque también hay millones de turistas que van a Las Vegas, Nevada, y ven ese patrimonio de cartón piedra de los casinos y se quedan igual de satisfechos. Y el patrimonio arquitectónico se conserva porque tiene un valor sentimental, evocador o entrañable para cada uno de nosotros, aunque corremos el riesgo de que una autoridad estatal nos convierta nuestra añoranza en identidad colectiva y haga una ley restrictiva al respecto. En cualquier caso, el patrimonio arquitectónico hay que conservarlo, aunque solo sea para evitar caer en el error de que todo lo podemos inventar de nuevo en el presente.
Bueno, Alberto, en Antigua las aceras son altas ahora. En el siglo XVII que había que subir con escalera a las aceras, ¿o qué? A ver, la antigua Guatemala es una maravilla de ciudad. Si no habéis estado allí, os lo recomiendo. Es una auténtica preciosidad. Yo creo que es de los lugares más bonitos que uno puede encontrar en todo el continente americano. Pero entre el adoquinado y esas aceras tan altas que tiene, hay que caminar con algo de cuidado para no caer sino tropezar. Y por supuesto es imposible, o salvo que sea la que camine sea una experta, es poco menos que imposible caminar con tacones. Pero vamos, la Antigua es un caso de utilidad, de conservar el patrimonio. Si tiras los edificios de esa ciudad, que está cerquita, 45 kilómetros de la capital, de Ciudad de Guatemala, y construyes nuevos, tenemos la catedral, las casas, etc. Una de ellas, por cierto, la conservó Alberto durante muchos años, y construimos nuevas, pues pasaría a no valer nada. Ya está. A ser como, no sé, Chimaltenango, por ejemplo, que es una ciudad guatemalteca que hay en las cercanías. Y a nadie se le ocurrirá Chimaltenango para nada. Es decir, es un ejemplo vivo de lo importante que es conservar el patrimonio. A ver, Antigua es, gracias a eso, uno de los principales, pues yo creo que el principal destino turístico de Guatemala, junto a las ruinas mayas de Tikal. Y eso es extensible a cualquier lugar del mundo. Por lo que conservar el patrimonio tiene valor histórico, lógicamente valor, entre comillas, científico, conocer nuestro pasado, que nunca está de más, pero también un valor indiscutible, un valor económico. Es decir, hay un montón de lugares en el mundo que viven de su patrimonio. En España un montón de sitios, especialmente de la España interior, las dos Castillas, ciudades pequeñas, que no diré que completamente iban del turismo, pero si mañana sacas a los turistas de Toledo, de Ávila, de Segovia, de sitios así, esos lugares lo notarían y lo notarían muchísimo. Es decir, se quedaría en el paro muchísima gente y, bueno, y por supuesto, si no hay interés en el patrimonio, pues esas joyas históricas que nos legaron nuestros antepasados se terminarían cayendo. Muy bien, pues con esto ya damos por terminada la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y yo, entre tanto, pues os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que tendremos, creo que es Contraplano, el programa de películas. Así que, si os interesa el cine, ya sabéis, el programa de mañana es vuestro programa. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.